Sabe que estamos hablando del misterio del perdón, ¿verdad? Misterio del perdón. Seguimos con ese tema, aunque nos hemos desviado en diferentes direcciones, pero seguimos con ese tema en el nombre del Señor. Yo quiero que si pueden ir conmigo en sus Biblias al libro de Isaías, capítulo 61, del verso 1 al 3. Isaías 61, del verso 1 al 3. Amén. Ese versículo de Isaías 61 es el versículo de donde tomé el título de mi libro, Sanando el Espíritu Quebrantado, de ese pasaje. Amén. Dice el texto de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Oramos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra. Leyendo este pasaje, yo reconozco que la solución a nuestros problemas está en ti. Que la solución a nuestras dificultades y diferencias está en ti. Y el hecho de que nuestra nación, nuestro pueblo, nuestras gentes hayan abandonado la solución no significa que hayamos perdido la solución, sino que ellos no van a encontrarla fuera de ti. Bendícenos en esta mañana. Danos paz, danos seguridad, que podamos, Señor, vivir fieles a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Una de las cosas que yo he dicho en muchas ocasiones es que yo pienso que el problema más grande que nosotros confrontamos como pueblo, como gente, como nación y en muchas ocasiones como individuos, es que la mayor parte de la gente o no han aprendido o no saben o han rechazado que para nosotros poder vivir en paz los unos con los otros tenemos que aprender dos cosas. Tenemos que aprender a respetarnos los unos a los otros y tenemos que aprender que nuestras acciones tienen consecuencias. La mayor parte de la gente cree que puede demandar respeto sin respetar a los demás. Y la mayor parte de la gente cree que pueden tomar acciones sin que haya consecuencia a lo que ellos hacen. Las dos cosas están erradas. Y las dos cosas pueden tener en ocasiones consecuencias nefastas para la persona que las hace. Nosotros como individuos necesitamos personas que sean lo suficientemente maduros espiritualmente y emocionalmente para entender que yo no puedo ni demandar respeto de otra persona si yo no lo doy. Y no puedo creer que voy a tomar acciones sin esperar consecuencias. El otro día, Daniel, que tiene 4 años, estaba en la casa. Y Daniel estaba tratando de hacer como una pequeña tienda con una sábana del sofá a una mesita que hay en la sala. Y había una sábana que tenía una lámpara. La sábana estaba el paño y encima del paño había una lámpara en la sala. Y como él lo que quiere hacer es una tienda, una casita de campaña, el ala
el paño que está debajo de la lámpara sin darse cuenta que al alar el paño la lámpara se va a caer. A los 4 años de edad eso es permitido, que él no sepa que al alar el paño va a haber una consecuencia de que la lámpara se cae. Pues él ala el paño y obviamente la lámpara se cae, se rompe en pedazos y él comenzó a llorar, pero a llorar bien fuerte. Nosotros corrimos pensando que la lámpara le había caído encima o se había dado un golpe o se había tropezado con algo y empezamos a preguntarle, ¿dónde te diste? ¿Qué te duele? Y me dice, no me duele nada. Y dice que fue que el paño tumbó la lámpara. Y él estaba ahora asustado de que fuésemos a causarle alguna clase de disciplina. A los 4 años eso es aceptable. Pero si usted tiene 25 años o tiene 45 años y usted no sabe que el alar el paño va a tumbar la lámpara, usted tiene un problema de madurez emocional y espiritual que tiene que cambiar si va a vivir una vida satisfactoria. Y eso es algo que estamos viendo hoy día, donde la gente cree que pueden hacer y deshacer sin darse cuenta de que hay consecuencias. Si usted quiere las consecuencias, sométase a la situación. Pero si no quiere las consecuencias, tiene que tener cuidado en cómo y cuándo decide tomar ciertas acciones. A mí me gusta ver películas de Hollywood, películas de Hollywood. No sé cuánto a usted le gusta ver películas de Hollywood. Pero hay un artista que se llama Denzel Washington. Usted debe mencionar a Denzel Washington. Y Denzel Washington ha hecho un gran número de películas, pero una de las que ha hecho recientemente es una serie de 2 películas hasta ahora que se llama The Equalizer. El igualador, ¿verdad? Diríamos en español. The Equalizer. Y en la segunda película hay una escena bien importante. En esa segunda película hay un muchacho al cual Denzel Washington quiere rescatar de la calle, quiere rescatarlo de las pandillas callejeras. Quiere sacarlo porque el muchacho tiene un talento para pintar. Y él quiere sacarlo para que tenga una vida que no sea en las calles o que muera en las calles. Pero el muchacho ha sido influenciado por las pandillas callejeras y su propio hermano fue asesinado por otra pandilla. Y en esta escena en particular, este muchacho fue convencido por los miembros de esta pandilla callejera, va al sitio donde ellos le están entregando un revólver, una pistola para que él vaya y tome venganza por la muerte de su hermano. Y le dice el líder de la ganga, cuando vayas, asegúrate que tú seas el que tome venganza por la muerte de tu hermano, pero no permitas que tu mamá entierre a 2 hijos. Ya había enterrado a uno, que entierra a 2 hijos. El mismo líder lo está mandando a una situación donde él puede perder la vida y le dice, no permitas, en otras palabras, sé tú el que hagas el daño, pero no permitas que el daño te venga a ti. El líder no entiende, o si la entiende, estaba engañándolo de las posibles consecuencias de su acción. Denzel Washington, que se da cuenta que él estaba en ese lugar, sale corriendo, va al lugar, allá desbarata a 2 o 3 que estaban en el medio, agarra al muchacho que se llamaba Miles y le dice, Miles, vámonos. Salen fuera y cuando salen fuera, Miles se enoja y le dice, tú sabes dónde tú estás, déjame quieto, yo puedo hacer lo que yo quiera. Y entonces él le dice, ¿tú lo que quieres es ser un asesino? Denzel Washington saca su pistola, se la da al muchacho y se la pone en la frente y le dice, comienza conmigo, asesino, comienza conmigo. Y el muchacho se retrae, dice que no lo quiere hacer. Entonces Denzel Washington le quita el revólver y se lo pone al muchacho en la cara y le dice, ahora yo te voy a matar a ti. Y el muchacho comienza a quejarse. Y le dice, porque tú no sabes lo que la muerte es. Tú no sabes lo que la muerte es. Hermanos, hoy es Día de los Padres. Nosotros necesitamos más hombres y padres que sepan las consecuencias de nuestras acciones y entiendan lo que la muerte es y tomen liderazgo en sus familias y comiencen a impartirle respeto a sus hijos
para sacarlos de las calles donde se están muriendo por miles todos los años. Y a pesar de todas esas muertes, todavía la gente continúa viviendo de la misma manera, esperando, me imagino yo, diferentes resultados. Y yo pienso que la crisis que nosotros estamos pasando en los Estados Unidos no es una crisis racial. Yo no creo que es una crisis de política, aunque todo eso influencia. Yo no creo que es una crisis de que alguien quiera tener poder. Yo no creo que es una crisis donde algunos no entiendan a los demás. Yo creo que nosotros estamos pasando una crisis de hombres que han renunciado su rol de líderes espirituales en sus casas. Y la familia se ha destruido, se ha dañado porque los hombres han renunciado a sus responsabilidades y obligaciones en sus casas. Cuando nosotros tenemos en las comunidades negras en los Estados Unidos el 74% de los niños naciendo o siendo criados sin un padre, el 56% de los niños latinos siendo criados sin un padre, y los encontramos a esos mismos jóvenes en las cárceles y muertos en las calles, hay una conexión entre una cosa y la otra. Y nosotros necesitamos que los padres que engendran hijos se hagan responsables por esos hijos, no abandonen esas mujeres a mansalva para que el gobierno las apoye, sino que comencemos a tomar responsabilidades y obligaciones. Y yo sé que alguno por allá va a decir: pastor, lo que pasa es que usted es un hombre ya mayor de edad, está fuera de onda, usted no sabe lo que está diciendo, porque en estos días las mujeres pueden hacer lo que les dé la gana. Usted hace lo que le parezca. A mí no me importa lo que usted haga, en términos personales de su decisión. Pero la realidad de la vida no la podemos ignorar. Si usted quiere ignorarla, puede ignorar, pero la realidad de la vida no la podemos ignorar. Y la realidad de la vida es que los niños que son criados sin sus padres terminan en las calles y terminan en las cárceles. Esa es la realidad de la vida. Yo aquí no estoy hablando mal en contra de las mujeres, ni que si pueden, ni que si no deben tener educación, ni que si deben trabajar, ni eso. No tengo que ver nada con eso. Estoy diciendo que cuando los niños nacen sin los padres, terminan en las calles muertos o terminan en las cárceles. Si como padre nosotros no queremos que nuestros niños terminen en las cárceles, y si usted como madre, las madres, las que van a ser madres, no quieren que sus hijos terminen en las cárceles, no quieren seguir enterrando hijos, debemos de alguna forma llegar a un acuerdo en cómo vamos a reformar la familia para rescatar a nuestros hijos. Estamos viviendo con una herida espiritual profunda. Esa herida espiritual viene de diferentes sitios. Ha causado estragos en diferentes formas, y en estos instantes no tenemos una solución, aunque la Biblia nos da una solución. La palabra de Dios nos da una solución, pero no tenemos una solución. La tenemos, pero no la podemos ver, porque nuestros puntos ciegos espirituales no nos dejan ver lo que Dios está tratando de hacer con nosotros en nuestro diario vivir. Y hemos venido hablando acerca del problema racial que está ocurriendo en los Estados Unidos, los problemas que están ocurriendo en nuestras ciudades. Y esos problemas son reales. Y en algunos de ellos tenemos que buscar una forma de repararlos. Pero yo quiero decirles a ustedes que nosotros necesitamos padres y hombres que comiencen a ver cuál es el problema, a entender el problema, a reconocer la verdad de lo que estamos experimentando y aprender a vivir de acuerdo a la verdad y no de acuerdo a ninguna pancarta que se mencione en las carreteras, sino vivir de acuerdo a la verdad. Y la verdad solamente proviene de Dios, porque solamente Dios es eterno y solamente Dios conoce no solamente el cómo Él creó el universo, sino que conoce cómo nosotros los seres humanos funcionamos o dejamos de funcionar. Y hay gente que dirá, otra vez, eso es cosas religiosas, eso son supersticiones viejas. Miren, hermanos, eso es lo que pasa en la vida. Usted puede vivir y creer y andar como mejor usted entienda que debe de hacerlo. Eso es parte de la vida.
Yo he aprendido a vivir y andar de una forma diferente en mi relación con Dios. Y mis hijos, los 4, son personas constructivas, personas de influencia en sus lugares. Usted no tiene que ser un gigante, porque yo no soy un gigante. Usted no tiene que ser fuerte, valeroso, que puede brincar los edificios de un solo brinco como Superman, más fuerte que una locomotora y más rápido que una bala. No tiene que hacer nada de eso. No tiene que hacer nada de eso. Sino lo que tiene que hacer es decir, yo voy a tratar y a bregar con mi familia desde la realidad espiritual en la que yo me encuentro, enseñarles a crear una conciencia y a vivir con respeto a ellos mismos y a las demás personas. Para que podamos no solamente admirar el carácter de Dios y la imagen de Dios en los demás, sino que podamos aprender a admirar el carácter de Dios y la imagen de Dios en nosotros. Uno de los problemas más grandes que las personas tienen hoy día es que ellos no saben ni quiénes son. No saben quiénes son. No se conocen a sí mismos. Y como no se conocen a sí mismos, están deprimidos, buscando pleitos, tratando de definirse, basándose en el poder o en la influencia que pueden ejercer sobre los demás. Pero usted sabe que la persona que se conoce a sí mismo y que tiene paz consigo mismo no vive tratando de que otros le adoren. No vive tratando de que otros le aprecien, sino que nos conocemos, yo sé quién yo soy, yo sé cómo yo vivo. Si a usted no le gusta, yo no tengo ningún problema con eso. Usted no tiene que gustarme a mí ni yo a usted. Usted camina en su vida. En el mundo hay 7 billones de personas. 7 billones de personas. Y de esos 7 billones, como 30 me conocen a mí. Digo 30 porque aquí vemos como menos de 30. Pero como 30 me conocen. Y usted sabe que a mí no me interesa que los otros 7 billones no me conozcan. Y no estoy buscando la forma de que vengan por ahí a saludarme. Porque ellos ni saben que yo existo, ni les importa. Sí, y una persona que es maduro espiritualmente, una persona que es maduro emocionalmente, entiende eso y entiende que eso no es ningún problema. Entiende que eso no es una necesidad fisiológica, biológica, psicológica, espiritual, de que todo el mundo tiene que venir a darle a uno aplausos y alabanzas. Nosotros no sabemos quiénes somos, no sabemos quiénes somos en Dios, no sabemos quiénes somos en nuestra relación. No sabemos corregir a nuestros hijos, no sabemos cómo mantener nuestras familias, no sabemos cómo andar en los caminos del Señor, no sabemos cómo decirle a la familia, hoy es domingo, nosotros vamos para la iglesia hoy. Ah, pero es que tengo exámenes. Mira, hoy es domingo, nosotros vamos para la iglesia hoy. La semana que viene empiezas a hacer las asignaciones el sábado. O cuando lleguemos de la iglesia por la tarde. Yo crié a mis muchachos y en casa no era, ir a la iglesia el domingo no era opción. Eso no era una opción. Eso no era cuestión de vamos a tomar un voto y la mayoría manda. El domingo nosotros vamos para la iglesia. Eso es lo que nosotros vamos a hacer el domingo en mi casa. Eso nosotros hacemos el domingo en mi casa. Cuando tú tengas 20 años y no estés viviendo en mi casa y tú tengas tus propias decisiones, si tú quieres no ir a la iglesia el domingo, tú no vas a la iglesia el domingo. Pero si tú vives en mi casa y yo te estoy dando de comer, yo te estoy pagando tu renta, yo te estoy pagando tu ropa, yo te estoy pagando tu carro, y te estoy pagando la universidad, el domingo tú vas conmigo para la casa, para la iglesia. No, que yo soy una persona independiente. Si eres independiente, no me pidas a mí nada. Sí, porque eso es que no entendemos la cosa, no entendemos la conexión entre una cosa y la otra. Y hermano, yo no sé si vivimos en un mundo de fantasía, si vivimos con la mente en las nubes, si vivimos como que el mundo donde estamos no funciona. Y tenemos la solución en la iglesia. Pero vivimos como si esa solución no existiera. Andamos como si esa solución no existiera. Y yo creo que necesitamos más hombres, más padres, que como le dijo el Señor a Job, hablándole el miércoles, amárrate los pantalones que yo voy a hablar contigo ahora. Y yo creo que nosotros necesitamos más hombres que se amarren los pantalones y que comiencen a decir, yo tengo que hacer ciertas cosas
en mi vida para tener ciertas consecuencias o ciertos beneficios en ese proceso. Yo no estoy ignorando que ocurren injusticias en la vida. Y no estoy ignorando que hay gente que se levantan por las mañanas con la intención de hacer daño. Y no estoy ignorando que hay personas que sufren enfermedades, dificultades, vicisitudes, que sufren adversidades de todas clases. Pero estamos diciendo que cuando nosotros nos amarramos los pantalones en el lugar que tienen que estar amarrados, cuando comenzamos a vivir como hombres y padres, nosotros tomamos responsabilidad por la situación, nos enfrentamos a la adversidad y salimos al otro lado como mejor podamos. Y si en el proceso perdemos la vida, la perdemos porque no podemos hacer nada más. Pero tú sabes lo que es que la gente se rinden y prefieren esconderse a tomar responsabilidad por sus familias. ¿Sabe lo que es? Que nosotros a veces como hombres no nos paramos y decimos, vamos a llegar hasta aquí y nada más. Yo voy a ir hasta aquí y no voy a ir más allá. Y poner la línea donde está nuestro nivel, donde nosotros no vamos a continuar marchando hacia un mundo que no es ni de beneficio para nosotros, ni es de beneficio para nadie a nuestro alrededor. Yo quiero contarle dos historias que están entrelazadas. No tiene que ver ni con ganga, ni con violencia, nada de eso. Son dos historias entrelazadas, dos historias. Las dos tienen que ver conmigo. Así que como tienen que ver conmigo, pues yo soy el héroe de la película. Pero no se preocupen. Porque eso es lo que sucede normalmente. Cuando usted cuenta historias de uno es el héroe de la película. Porque pero son dos historias de dos hombres a los cuales yo conocí. Dos hombres. He conocido muchos, he hecho amistades con muchos más, pero estos dos hombres yo los conocí en diferentes circunstancias en el mismo lugar. Yo llegué a Fort Gordon, Georgia en 1995. Acababa de terminar el curso avanzado de capellanes y estaba en camino a una carrera militar de muchos logros. Un par de días después que llegué a Fort Gordon, Georgia, el capellán de comando me invitó a su oficina, cosa que era costumbre cuando uno llega nuevo a una instalación nueva. Uno visita a su comandante, en este caso el capellán de comando. Ahí tenemos una conversación, bueno que estés acá, me alegro que estés acá, qué vamos a hacer, para dónde vamos, qué bendición que todo esto, las cositas nice, las buenas que uno se dice. Llegamos, conversamos y él me dice, yo no voy a tener ninguna clase de rodeos, pero tu reputación te precede y yo quiero que tú seas el predicador líder de la capilla Bicentennial, de Bicentennial Chapel. Yo acababa de llegar, pero yo sabía que el pastor principal de la capilla Bicentennial era un teniente coronel y yo era un capitán. Eso no iba a funcionar bien. Porque un teniente coronel tiene más poder, más autoridad que un capitán. Y cuando el coronel, el capellán de comandante me dice que iba a hacer esa situación, yo le dije, pero mira, me vas a poner aquí en una situación donde yo voy a perder, donde yo voy a ganar. Esto es una proposición de perder. Porque yo voy a estar en una contienda con alguien con el cual yo, en términos de rango militar, no puedo competir. Y él me dice, no te preocupes que yo voy a arreglar el asunto para que haya un proceso de predicación y todo va a quedar como debe de ser. Bueno, yo fui allá y a pesar de que se hace el arreglo y él es el que hace la decisión, obviamente el otro capellán no me recibió con buenos ojos, no me apreció que yo estaba allá, pero como la orden había venido del capellán de comando, yo predicaba 2 veces todos los meses y él predicaba 2 veces. Nos compartíamos las predicaciones. Pasar los días, uno se empieza a dar cuenta de las cosas. Y yo empecé a darme cuenta que cuando llegaban los domingos que yo predicaba, pues a veces teníamos 100, 125 personas o 150 personas en la capilla, que era una capilla no muy grande, pero que había esa cantidad de personas. Y cuando estaba predicando el otro capellán, venían 25 o 30 personas. ¿Uno se da cuenta de eso? Pasan las semanas y 2 meses después se establece, como dice, un patrón.
El promedio de asistencia cuando yo predicaba eran 150, 160 personas. El promedio de personas que venían cuando la otra persona predicaba era entre 25 y 30. Eso lo había enfurecido a él más y me había puesto a mí en más peligro por la situación. La cosa es que el capellán de comando me llama un día y me dice: ya yo vi lo que yo quería ver, gracias por el sacrificio que has hecho, pero yo quiero que tú sepas que yo estaba haciendo dos cosas. Primero, estaba tratando de evaluar la capilla, y segundo, estaba tratando de evaluarte a ti para ver dónde te íbamos a poner oficialmente. Y dice: al evaluar la capilla me doy cuenta que aquel capellán no se puede quedar allá y tengo que poner a otro. No te voy a poner a ti porque tú fuiste el que estuviste en el problema, pero te vamos a poner en un lugar de una capilla más grande porque sé que la puedes sostener. Que él era un hombre blanco. Y tuvimos esa conversación. El hombre fue honesto, tenía un propósito, tenía una dirección, y cuando llegamos al punto, hicimos la transición que tenía que hacerse. Él reemplaza al otro capellán y me instala en otra capilla ahí en Fort Gordon. Estoy hablando aquí de un hombre de integridad, un hombre de honor, un hombre serio, que no miró mi color ni mi acento, sino que miró las cualidades de vida, las cualidades que yo tenía para hacer sus decisiones. Y toma esas decisiones a pesar de que él sabía que me iba a poner en una situación difícil, que fue bien difícil esos 4 meses en aquel lugar. Pero siempre me acuerdo de sus palabras, siempre me acuerdo de la conexión, siempre me acuerdo cómo aquel capellán de comando era un hombre de integridad, era un hombre real, que guardaba a su familia, que entendía sus responsabilidades y que estaba velando por el bienestar de la comunidad cristiana de Fort Gordon, Georgia. La segunda historia tiene que ver similar, porque la segunda historia comienza cuando me transfieren al servicio que llamamos el servicio del Gospel Service en Fort Gordon. Era la capilla más grande. Promediaba como 160, 170 personas todos los domingos. Y era un edificio de la Segunda Guerra Mundial donde realmente no cabía más, no podía promediar más porque no cabía nada más, estaba llena. Y me ponen en esa capilla. Y yo llego allá y esto sucede, y yo me entero de esto después. Yo estuve allí casi 3 años en la capilla de Faith Community Chapel. Estaba diciendo a la Víctor esta mañana que me acuerdo cuando cantábamos un himno de bienvenida a la capilla. Decía: Welcome to Faith Chapel, we're glad you came. Bienvenidos a la Faith Chapel, nos alegramos que vino. Welcome to Faith Chapel, we're glad you came. Donde el Espíritu de Dios está libre, donde podemos ser amigos. Bienvenidos a Faith Chapel, we're glad you came. Me acuerdo del hermano que lo cantaba, señor, un primer sargento retirado de apellido Presbury. Y llegamos allí. Estuvimos allí casi 3 años y medio. Empezamos, habían como esas 150, 170 personas el domingo. Por la gracia del Señor comenzó a crecer y teníamos que poner sillas, la gente pegada a las paredes, y finalmente tuvimos que cambiar el servicio de la capilla al teatro. Y cuando yo terminé mi tiempo allá, habíamos más de 600 personas viniendo a la capilla. Dentro de esas personas había un hombre, un sargento mayor retirado, que se llamaba, o que se llama, Jimmy Bell, Elder Bell. Y este hombre se quedó con nosotros, estuvo con nosotros allá, y después de 1 año estar con nosotros allí, él se fue a levantar su propia iglesia. Él era un sargento mayor retirado, tenía su maestría en divinidades y se fue a levantar su propia iglesia. Lo mandamos, lo enviamos, oramos con él, se fue todo muy contento. Al año de estar en su propia iglesia, me invita para que yo sea el orador invitado, orador del día, para el primer aniversario de la iglesia. Y yo fui, lo pasamos muy bien. Y al terminar el servicio, él me llama para el frente. Y me dice: capellán Scott, yo quería que usted fuese el primero que viniese aquí a hacer este servicio, porque cuando a usted lo trasladaron para instalarlo a Faith Community Chapel, yo había decidido que ese era el mejor momento para yo salir y comenzar mi ministerio.
Porque como usted no me conocía, no me va a echar de menos. Y como yo no lo conocía a usted, yo podría despedirme de la capilla y comenzar el ministerio sin interrumpir el proceso de la capilla. Y yo dije, eso sonaba como una buena idea. Y me dice, pero cuando hicieron la instalación que yo me despedí de los hermanos, me monto en mi vehículo y con mi esposa Silvia, que se llama su esposa, salimos y cuando íbamos manejando en el automóvil, el Señor me dijo, todavía no es tiempo de irte. Tienes que sentarte por un año para ser discipulado por ese hombre. Y él dice que él protestó, eso me lo contó él allí, enfrente de su iglesia. Él protestó delante del Señor y dice, pero ¿qué me va a enseñar a mí? Sargento mayor retirado con maestría en divinidad. ¿Qué me va a enseñar a mí un hombre hispano con un acento? ¿Qué me va a enseñar a mí él? Y el Señor le dijo, según me dice él ahí en el carro, que él siente que la voz de Dios le habla, y el Señor le dijo, tienes que sentarte con él por un año para aprender todo lo que él te enseñe, y si te vas, yo no voy contigo. Eso me lo contá Brother Bell. Y él se quedó. Un hombre de integridad. Un hombre real. Un hombre verdadero. Y siempre me acuerdo de su amistad y de su tiempo y de sus días. El capellán de comando no era una víctima. Elder Bell no era una víctima. Ellos no eran victimarios, pero ellos no eran víctimas. Ellos eran hombres reales que entendían las consecuencias de la vida, que entendían sus responsabilidades, pero sobre todo entendían cuál era su rol en el reino de Dios. Muy diferente a personas que se pasan constantemente quejándose por las circunstancias que les acechan. Hermanos, déjenme decirles esto bien importante, especialmente a los hermanos caballeros, padres y hombres. A nosotros los hombres, no nos gustan los hombres que están constantemente quejándose. Nosotros consideramos que eso es una falta de madurez espiritual y emocional. Porque nosotros necesitamos tomar responsabilidades por quienes somos. No estar reflejando esas responsabilidades en otras personas. La razón que yo soy un fracaso es porque fulano de tal me detuvo. La razón que yo soy un fracaso es porque las circunstancias me detuvieron. Me pasó aquello, me pasó lo otro. Nadie me deja a mí salir a flote. Y esta es la forma que yo lo digo. Si queremos salir a flote, tenemos que aprender a nadar. Si queremos salir a flote, tenemos que aprender a nadar. Y en muchas ocasiones las aguas pueden ser contrarias y puede que haya tiburones en las aguas. Pero si queremos salir a flote, tenemos que aprender a nadar. De lo contrario, nos vamos a morir en las aguas. Yo no sé si ustedes me están entendiendo. Nosotros tenemos la capacidad de cambiar nuestras circunstancias. No porque nosotros tengamos el poder de cambiar el universo, pero tenemos la capacidad de cambiar nuestras circunstancias si estamos espiritualmente y emocionalmente lo suficientemente sanos y maduros para vivir una vida que sea agradable a Dios y satisfactoria para nosotros. Les voy a contar una historia más. Algunos de ustedes quizás la hayan oído en alguna ocasión. Tiene que ver con una herida espiritual. Un hombre que era un teniente coronel llegó a nuestro tratamiento en Eisenhower Medical Center. Era un alcohólico. Teniente coronel. Si usted estaba en el ejército, sabe lo que eso significa. Y cuando él llegó a nuestra oficina, él iba camino a tomar comando de un batallón. Y si no pasaba el programa, le iban a quitar su comando de batallón. Lo iban a reemplazar y posiblemente tenía que retirarse y perder lo que le quedaba de carrera. Teniente coronel. Aquel hombre había sido promovido para el rango de mayor, como decimos en el ejército, below the zone, bajo zona.
En otras palabras, él estaba ahora un año más avanzado que los que entraron con él en el ejército. Fue seleccionado para teniente coronel bajo zona. Ahora estaba 2 años más adelante de los que entraron con él en el ejército. Y no solamente eso, sino que fue seleccionado para ser comandante de batallón. Lo que indicaba que de acuerdo al ejército, aquel hombre estaba siendo preparado para ser un general de influencia. Esa era su carrera. Y estaba en mi oficina un alcohólico. ¿Y sabe por qué era un alcohólico? Era un alcohólico porque él decía que él sabía que alguien estaba preparando su vida para un día destruirlo. Que a él lo habían promovido para un día prepararle, le estaban echando una trampa para que un día cayera y perdiera su carrera, perdiera su retiro, perdiera todo. Y yo le pregunto, ¿quién es esa persona que está persiguiendo a ti así? ¿Y desde cuándo esa persona te está persiguiendo a ti de esa manera? Y entonces él me dice, en una de esas conversaciones, me dice, es que cuando yo estaba muchacho, mi abuelo me dijo en varias ocasiones, y yo le dije, ¿te atreverías a permitirme terminar tu oración por ti? ¿Me permite que yo te la termine? Y él me dice, pero ¿cómo la vas a terminar si tú ni conoces ni mi abuelo ni sabes lo que él me dijo? Y yo dije, ¿me permites que te la termine? Y me dice, ok, dale, trata a ver. Y yo le dije, mi abuelo me dijo desde que yo estaba muchacho que un hombre negro como yo nunca podría alcanzar logros en un mundo de gente blanca. Y él me dijo, se quedó con la boca abierta. Y me dice, capellán, usted ha dicho las palabras de mi abuelo, no solamente en el espíritu de las palabras de mi abuelo, sino exactamente en el orden, usando las mismas palabras que mi abuelo me dijo desde que yo tenía 6, 7, 8 años. Y yo le dije, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Y me dice, no sé. Y yo dije, bueno, pues entonces vamos a hacer una cosa. Vete a tu casa esta noche y escribe en un papel todas las cosas que cualquier persona que mira desde afuera lo ve y dice, esos fueron unos logros buenos, esos fueron buenas victorias. Escribe todo lo que tú has experimentado en la vida que tiene que ver con eso, incluyendo tu graduación de escuela superior, incluyendo tus promociones y todo eso, ejército y todo lo demás. Y él se fue, al otro día volvió. Y cuando llega, tenía una lista de 97 eventos, que cualquier persona que los mirara diría, este es un hombre de logros. 97 eventos. Y yo le dije, vamos ahora a comparar cuál es la verdad. ¿Cuál es la verdad? Y él me dice, la verdad es que yo he logrado muchas cosas buenas. Y yo le dije, ¿cuál es la verdad? Y entonces me dice, la verdad es que yo no soy una víctima. Y yo le dije, ¿cuál es la verdad? Y me dice, la verdad es que yo soy un hombre de logros. Y dice, ¿cuál es la verdad? Yo quiero que me digas la verdad. ¿Cuál es la verdad? Y me dice, la verdad es que yo soy un hombre de integridad, que con la ayuda de Dios he podido forjar mi propia vida. Y yo dije, entonces, ¿cuál es la mentira? ¿Cuál es la mentira? La mentira es que yo no podía alcanzar logros porque soy un hombre negro. Esa es la mentira. Yo dije, no te enojes con tu abuelo, él era un hombre bueno y te habló desde su experiencia, pero tú tienes que cambiar tu vida porque a través de los años estabas destruyéndote a ti mismo con la bebida por una mentira que iba en contra de lo que tú habías experimentado en tu propia vida. Hablamos varias veces más y se fue. Tomó su comando y varios meses después, yo diría casi un año después, nos envía una nota y dice, desde que salí de Eisenhower, me la envía a mí, dice, desde que salí de Eisenhower no he tomado una gota de alcohol y estoy disfrutando mi comando en su compañía, en su batallón. Nosotros tenemos que tomar posesión de nuestras vidas. No quiere decir que somos dioses,
No quiere decir que ignoramos lo que pasa en el mundo y no quiere decir que ignoramos lo que hemos experimentado, pero quiere decir que nosotros tenemos que enfrentarnos a Dios, escuchar la voz de Dios que dice, amárrate los pantalones, cíñete los pantalones en el lomo, que yo voy a hablar y tú me contestas a mí. Que podamos entender la voz de Dios y que podamos funcionar de acuerdo a la voz de Dios y no de acuerdo a los miedos y los terrores que el mundo nos trae. Yo le digo a nuestros padres y a nuestros hombres y a nuestros jóvenes, es tiempo de que nosotros nos convirtamos en los líderes espirituales de nuestras familias. Porque el ataque principal del diablo es en contra de la familia. Si puede destruir la familia, destruye la iglesia. Y si destruye la iglesia, vivimos como lo que está ocurriendo en Minnesota y en Seattle, en violencia, sin saber ni siquiera qué es lo que vamos a alcanzar y lograr después. Es tiempo de cambiar. Y yo creo que nosotros tenemos que hacer algo para que nuestros padres, nuestros jóvenes, los podamos enseñar e instruir a hacerse dueños de sus familias. Y para dueños yo no quiero decir dictadores, para dueños quiero decir que se hacen responsables por sus familias. Ustedes saben lo que es que en el estado de New York, por los últimos 3 años, han muerto, o el rate de nacimiento, el promedio de nacimiento de niños negros y latinos es negativo en New York por 3 años. Eso quiere decir que la ciudad de Nueva York está abortando más niños negros y latinos de los que están naciendo vivos. Eso es porque los padres no están en la casa. No están tomando obligación en sus familias. Y yo creo que es tiempo que como padres y como hombres nosotros cambiemos ese patrón destructivo. Quizás hayamos perdido esta generación, pero si tomamos las riendas nuevamente, quizás podamos salvar la generación próxima, aunque se ha perdido esta. Amén. Lo dejo ahí porque tengo un montón de cosas más que decir, pero no puedo decirlo hoy. Gloria a Dios. Solamente unas historias porque tenemos que cambiar nuestra perspectiva. Oramos, amén. Señor, te damos gracias por esta bendición, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque a pesar de nuestras circunstancias, algunas cosas pueden cambiar. Y Señor, te pido que nos des el valor, el coraje para que algunas cosas tengan que cambiar. Enséñanos a ser fieles, enséñanos a creer en ti, enséñanos a, Señor, buscar tu presencia para vivir una vida que sea agradable a ti y satisfactoria para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Vamos a ponernos todos en pie y recibimos la bendición de despedida en esta mañana. Amén. Y les digo que la gracia de Dios, que el amor de nuestro Señor Jesucristo y que la comunión del Espíritu Santo nos dé sabiduría para vivir vidas que sean agradables a Dios y satisfactorias para nosotros. Y que nosotros los hombres, hoy en el Día de los Padres, podamos decir o podamos hacer lo que el Señor le dijo a Job. Amárrate, cíñete tus lomos y escucha, porque yo voy a hablar. Dios les bendiga, que tengan un gran Día de los Padres. Amén.